Bueno, egun on guztioi, ni Iñaki Izpuru naiz, eta hemen nago OPCC-ko batzorde teknikoaren kide bezala Euskadiko Autonomia Elkartetik. Decía que soy Iñaki Izpuru y vengo aquí como referente de Euskadi en el Comité Técnico del OPCC. Ahora, hasta la hora de comer, vamos a tener 3 bloques de presentaciones. En cada uno de ellos presentaremos uno de los proyectos que se está desarrollando dentro de lo que es el OPCC, el proyecto Paraguas OPCC 2, y los 3 se dedicarán a la influencia y al cambio climático en los sistemas biofísicos, sistemas biológicos y alguno en el sistema físico también. Es un poco, como veréis en el programa, hay un poco de todo. Y sin más, ahora Joana Cabaret se va a presentar y empezará ya con la primera de las presentaciones. Gracias, Iñaki. Buenos días a todos. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Joana Cabaret, je suis chargée des missions de comité scientifique à Climatera, que vous avez vu la présentation tout à l'heure avec Franck D'Amico, que je n'ai pas perdu, je l'ai perdu dans la salle, mais bon. Donc du coup, maintenant, je vais parler en français et vous entendrez un petit accent parce que je viens de l'Argentine, donc ma langue maternelle c'est l'espagnol. Mais comme chargée des missions du comité scientifique à Climatera, je représente au sein de l'OPCC la région Nouvelle-Aquitaine. Donc sans faire de plus, je vais présenter Julia Glandine, qui travaille pour Forespire, qui va nous présenter le projet. Donc, Julia Glandine est géographe de formation, spécialisée en gestion des projets de l'environnement. Elle a fait différents travaux en France sur la multifonctionnalité de la forêt, l'exploitation et l'use hydrique de la forêt préalpine. Depuis 2010, elle travaille dans les Pyrénées, dans différents projets de coopération transfrontalière entre la France, l'Espagne et l'Andorre, sur la pente sud des Pyrénées et dans les secteurs agroalimentaires et l'éducation ambientale. À partir de 2015, elle fait partie de l'équipe de Forespire et retourne aux travaux de la forêt, mais cette fois-ci dans les Pyrénées. Donc je laisse la place à Julia. Buenas. Bueno, pues gracias por la presentación, Joana. Yo soy coordinadora de proyectos, gestora de proyectos en la agrupación europea de interés económico Forespire. Para aquellos que no conocen Forespire, es una agrupación franco-española que está compuesta por organismos que representan los actores principales en el sector del bosque en el Pirineo. Entonces, en la vertiente francesa tenemos, por ejemplo, l'Office National de Forêt, le Centre de la Propriété Forestière y l'Union des Communes Forestières. Tenemos en Andorra el Instituto de Estudios Andorranos y en la vertiente sur socios como GAN, el Gobierno de Navarra a través de la empresa pública GAN, ACI, el Gobierno de Aragón, el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, el Centro de la Propiedad Forestal. Nuestro trabajo es montar proyectos de cooperación en todo lo que es la temática del bosque, que ya sea biodiversidad, cambio climático, el sector económico, etc. Vengo a presentar el proyecto Cambio Climático y Adaptación de los Bosques del Pirineo, Canopé, que ha empezado en junio del 2006 y se acabará en mayo del 2019. Es un proyecto asociado como CLIMPI, como ha presentado antes José María, del OPCC, y llevamos la parte bosques. Bueno, está cofinanciado por el Estado francés, la región Occitania y la Generalitat de Cataluña. Entonces, este proyecto, Canopé,
Tiene una serie de socios que son los que veis aquí. Está el Centro de la Propiedad Forestal, está en Francia, está ACI, está el IPE, el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, el Centro de la Propiedad Forestal en Cataluña y el Office National de Forêt y el CIRAD. Y luego tenemos una serie de socios asociados como el OPCC, la CTP, GAN y el Instituto de Estudios Andorranos y el Gobierno de Aragón. El proyecto Canopé tiene un objetivo estratégico principal que es asegurar la continuidad dentro de un contexto de cambio climático de los servicios ecosistémicos proporcionados por los bosques del Pirineo. Y de ahí tenemos 3 objetivos específicos. El primero es garantizar el seguimiento de los impactos del cambio climático en los bosques pirenaicos. El segundo es desarrollar herramientas comunes de diagnóstico y vigilancia futura y actual. Y el tercero es poner en marcha una estrategia de gestión forestal adaptativa que minimice los impactos del cambio climático en los bosques pirenaicos. Por supuesto, estamos relacionados con los objetivos estratégicos del OPCC, que los principales objetivos del OPCC en el análisis de conocimientos sobre impactos y vulnerabilidad, en el hecho también de facilitar esa toma de decisiones a través de la creación de herramientas conjuntas para mejorar la adaptación y, por supuesto, la comunicación y la difusión de todo lo que se está haciendo en el OPCC, en todos los trabajos del OPCC. Nuestras acciones, tenemos 3 acciones principales en este proyecto. La primera acción es una acción de observación en la que vamos a mejorar el conocimiento sobre los efectos del cambio climático y que aquello sirva como herramientas de toma de decisiones. Y bueno, aportamos estos datos también al OPCC, sobre todo en la parte fenológica, en la base de datos de la evolución fenológica de algunas especies de árboles del Pirineo. La segunda acción es la acción de diagnosticar. En esta acción vamos a diagnosticar la evolución de la distribución de las especies forestales pirenaicas y la vulnerabilidad de estos bosques a través de una modelización. Y la tercera acción es la acción de actuar, en la que vamos a poner en marcha una serie de parcelas de demostración donde vamos a aplicar técnicas de gestión adaptativa, de gestión forestal adaptativa. Bueno, la primera acción, os voy a hablar de las acciones principales que hacemos. La primera acción es, uno de los indicadores que seguimos es la fenología. Lo que hacemos es, esta acción de fenología se comenzó en el marco del OPCC 1, ya se empezaron a estudiar diversas parcelas en todo el Pirineo, se han añadido, lo que hemos hecho en este proyecto Canopé, hemos extendido esta red de observación y hemos localizado otras parcelas en la vertiente sur y en Andorra. Y bueno, elegimos este indicador porque nos permite identificar la intensidad de ese cambio climático, puesto que depende casi exclusivamente de las condiciones climáticas, ¿no? Entonces, a ver, lo primero que hemos hecho ha sido homogeneizar los protocolos. Tenemos el mismo protocolo, todos los socios utilizan ese protocolo. Y vamos a hacer el seguimiento de abril a mayo de todas estas parcelas. Esta es toda la distribución de las parcelas que tenemos. En total tenemos 17 sitios con 6 especies, 5 sitios de fauna silvática, sobre todo Francia y País Vasco, 4 sitios de avies alba en Francia y en Navarra, 2 sitios de Quercus petraea en Francia exclusivamente, 3 sitios de Pinus silvestre en Aragón, Andorra y Navarra, 2 sitios de Pinus uncinata en Aragón y Francia, la parte de Pirineos orientales, y un sitio de Pinus nigra en Cataluña. Cada sitio está compuesto por 3 parcelas que tienen la misma exposición y la misma composición del bosque, y solo que están a diferentes alturas. Bueno, en esta acción de fenología que os acabo de comentar, también estamos trabajando junto con el proyecto Florapir, estamos participando en una herramienta que están creando de ciencia ciudadana, que luego os comentarán, y con respecto a las observaciones fenológicas.
El segundo indicador que estamos siguiendo es el decaimiento de los árboles. Bueno, es una acción, lo que estamos creando es una aplicación para un smartphone que se pueda utilizar en campo por los gestores. Y se está encargando de realizar esta aplicación el Instituto de Desarrollo Forestal, que es un organismo que pertenece al Centro de la Propiedad Privada en Francia. Hasta ahora hay ya unas claves que se han trabajado y estamos desarrollando nuevas claves en el marco de Canopé. ¿En qué consiste esta aplicación? Esta aplicación se llama Archie. Y bueno, parte de la hipótesis que en el estudio del decaimiento la observación de las ramas muertas y del déficit foliar a menudo no es suficiente, entonces lo que hace esta aplicación es a través de la arquitectura de las ramas de los árboles determinar el estado de resiliencia de decaimiento del árbol. Ahora mismo pues bueno, estamos generando las nuevas claves para el Pinus silvestri, el Pinus nigra de Salzmani, el Pinus uncinata y Fagus sylvatica, y traduciendo las otras claves que ya están hechas en otro marco de otros proyectos. Luego, en esta acción, cuando ya las claves estén traducidas y estén dentro de la aplicación smartphone, haremos una formación para los distintos socios que aprenden a manejarla y se pueda utilizar en campo. Bueno. La segunda gran acción del proyecto es esta, que es de diagnosticar. Pensamos que es una acción que es bastante importante porque es verdad que los estudios que se han hecho hasta ahora sobre la distribución espacial de áreas bioclimáticas suelen ser a nivel estatal o regional, y los Pirineos siempre quedan como en una zona de marginalidad un poco, y entonces la resolución o la calidad de los datos muchas veces no permite hacer muchas cosas. Entonces, hemos decidido centrarnos en el Pirineo y creo que es la primera vez que esto se hace exclusivamente en el Pirineo y bueno, estamos trabajando también con Climpy, que nos está proporcionando bastantes datos climáticos. Y bueno, básicamente el objetivo de esta acción es evaluar el impacto de los escenarios del cambio climático en las áreas de repartición potenciales de las principales especies, en lo que pretendemos sacar de determinados mapas de áreas de compatibilidad climática o de distribución potencial, y este tipo de mapas van a ir enfocados a orientar la toma de decisiones a nivel regional. El segundo objetivo es evaluar la vulnerabilidad de los bosques en los diferentes escenarios, teniendo en cuenta factores como relieve, topografía, geología, y para identificar determinadas especies de especial riesgo. Los mapas que pretendemos sacar también de este segundo objetivo son mapas de índices de vulnerabilidad, de áreas de compatibilidad climática, y esta sí que se va a hacer más a nivel, para un trabajo más a escala de la unidad de gestión, o sea, es más para los gestores. Y esta es la acción. Bueno, y la tercera acción, la última acción, es la acción de actuar. Y en esta el objetivo es progresar en la comprensión de la respuesta de los bosques a técnicas de gestión adaptativa. Queremos establecer una red de parcelas demostrativas. Cada socio pone en práctica según su territorio y según sus necesidades con determinadas poblaciones forestales específicas, y utiliza unas técnicas, y esto se hace en base a unos protocolos que hemos homogeneizado, y entonces creamos una red de parcelas de este tipo. Que las veis ahí. Bueno, ahora mismo, por ejemplo, hay algunas parcelas que ya se han puesto en marcha y se han hecho determinados tratamientos, y en otras pues todavía estamos decidiendo qué es lo que se va a hacer o cómo se va a hacer. Y el caso es que bueno, se va a utilizar lo que se quiere hacer después también de estas acciones es evaluar el estrés hídrico que sufren las poblaciones forestales con estas actuaciones que se van a hacer. Y bueno, al final queremos crear una especie de dossier como guía de buenas prácticas que sea un poco orientativo para la gente que quiera luego volver a hacer este tipo de cosas, que tenga ya un ejemplo de lo que se ha hecho.
Y bueno, básicamente el proyecto estamos en marcha, estamos en ello. Ayer tuvimos una reunión en Aragón sobre un abetal en decaimiento y estuvimos viendo los trabajos que habían hecho. Ahora os hablarán de estos abetales en decaimiento. Y bueno, iremos sacando los resultados cuando vayan apareciendo. Y ya está. Bien, pues como ha dicho Julia, seguimos con los bosques. En este caso vamos a hablar de un tipo de bosque que en el Pirineo es muy característico, como son los abetales. Y de ello nos va a hablar Jesús Julio Camarero, que es un investigador del Instituto Pirenaico de Ecología. Su línea de investigación principal se centra en el estudio del efecto del cambio global en los bosques, no solo el cambio climático, pero también, y dentro de los bosques, en árboles concretos o en especies de árboles y de plantas. Y también a la aplicación de la dendroecología para dar respuesta a estas cuestiones en relación con patrones inferidos, tanto de crecimiento, de anatomía, etcétera. De todo ello, en lo que están trabajando en los abetales pirenaicos, nos va a hablar Julio. Ahora empezamos con la parte mala, la parte mala para el presentador, que es ya el pase automático de las diapositivas, o sea que vamos a estar preparados. ¿Quieres venir, Jesús? Y así. Muchas gracias. Merci beaucoup, bonjour. Buenos días. Egunon, buen día. Bueno, trataré de explicar, si puedo, brevemente lo que estamos trabajando en estas cuestiones de decaimiento del bosque y usando como modelo de estudio los abetales, que es unos bosques que son más característicos de los Pirineos. Trataré de enfocarlo también en relación a las respuestas de estos bosques al cambio global. Como veis en este mapa del mundo, hay todos estos puntos que se ven en este mapa global muestran casos de decaimiento del bosque relacionados con el cambio climático, en concreto con sequías. Como veis, casi todos los bosques del mundo, no solo los sometidos a sequías frecuentes, experimentan estos tipos de decaimiento. Los Pirineos no son una excepción. ¿Por qué los bosques y por qué en los Pirineos? Bueno, los bosques y los Pirineos nos ofrecen muchos valores paisajísticos, los bosques, valores ecosistémicos, captan CO2, regulan los ciclos del agua, del carbono y son grandes reservorios de biodiversidad. Esa es la importancia que debemos considerar siempre cuando estudiemos los bosques. ¿Y por qué los Pirineos? Porque los Pirineos son un estupendo monitor del cambio global. Tenemos unos gradientes topográficos, climáticos, de biodiversidad estupendos. Tenemos cambios de clima, tenemos cambios de uso muy marcados en las dos vertientes. Por supuesto, tanto el clima como las montañas como los bosques no saben de fronteras y entonces están sometidos a estos cambios a lo largo del tiempo. Como veis en este mapa de los Pirineos, aquí os muestro un típico bosque subalpino de pino negro y en esta situación geográfica que tenemos en Europa estamos sometidos a esta influencia atlántica muy patente hoy al otro lado de la ventana y esta influencia mediterránea hacia el este, ¿no? Esto marca unos gradientes climáticos muy contrastados y esto afecta al crecimiento de los árboles. ¿Cómo abordamos esta cuestión del crecimiento de los árboles? Nosotros usamos una ciencia que se llama dendrocronología, que se basa en el estudio de los anillos de crecimiento en los árboles y en los arbustos. Esta ciencia nos permite tener una visión histórica del cambio en el funcionamiento y en el crecimiento de los bosques, como el caso de los abetales en el Pirineo. Aquí podéis ver distinta información que obtenemos de los anillos de los árboles. No solo su crecimiento, no solo su edad, sino también cómo funcionan, estudiando otras variables, como puede ser la densidad de la madera, la composición isotópica, etc. Al final es una visión histórica de funcionamiento de bosques maduros en su medio natural. No es una visión basada en experimentos, sino en observaciones. ¿Cómo planteamos esta visión en nuestro grupo? Bueno, tratando de reconstruir este crecimiento, este funcionamiento de los bosques en el pasado, enfocándolo con los datos presentes y tratando de hacer proyecciones, no predicciones, proyecciones en el futuro en función de distintos motores de cambio global, distintos drivers, ¿no? Ya puede ser el aumento de temperaturas o puede ser el aumento de CO2. Aquí, aunque no se ve muy bien, se ve una reconstrucción a largo plazo del crecimiento de los abetales en Europa. Si os fijáis, esta línea roja marca el crecimiento de abetales pirenaicos en el límite sudoccidental de la especie en Europa. Ese crecimiento en muchos casos desciende y es un caso único en el contexto europeo. Aquí veis, por otro lado,
distintas cadenas montañosas en Europa, cómo funcionan en los Pirineos. Son esta gráfica con las curvas rojas. Como veis, tanto en Cárpatos o en los Alpes, el crecimiento de los avetares está yendo hacia arriba, está aumentando. Sin embargo, en el caso de los Pirineos, vemos que a partir de los años 80 hay un descenso en muchos de estos avetares donde luego nosotros observamos decaimiento. ¿Y qué es el decaimiento? El decaimiento, esta imagen os ofrece una perspectiva. El decaimiento es un fenómeno localizado, no afecta a todos los avetares pirenaicos, pero básicamente consiste en una mortalidad y en una defoliación muy acusadas y muy rápidas que se observa en muchos avetares en los Pirineos y que nosotros relacionamos con el cambio climático y con sequías muy severas. Aquí tenéis el ejemplo de Aragón, donde más hemos trabajado. Y en este mapa, con estos circulitos de quesitos de Aragón, como podéis ver, los círculos con mayor porción negra son los sitios con mayor decaimiento. Básicamente es Aragón occidental y la frontera con Navarra. Estos son los sitios más afectados, al menos desde los años 80. Y esto también se puede ver con datos de crecimiento. En la otra diapo eran datos de foliación. Aquí veis estas distintas curvas. Estas curvas rojas corresponden a avetares con decaimiento, las curvas verdes corresponden a avetares sanos. Y veis cómo el crecimiento decae a partir de los años 80 de muchos de estos avetares afectados en respuesta a una sequía muy severa que sucedió en el año 86. Ese fue un detonante de esta caída de crecimiento. Aquí lo veis representado para el conjunto de bosques que hemos estudiado. La curva roja de nuevo serían los avetares con decaimiento y la curva azul serían los avetares sanos. Como veis, en esta banda amarilla, ese año 86 hubo una caída de crecimiento y eso actuó en muchos de estos bosques como un detonante de la pérdida de vitalidad, de la defoliación y de la mortalidad. Pero es más interesante entender que a través de la dendrocronología podemos investigar el pasado. Muchos de estos bosques que presentaban decaimiento, al menos en Aragón, habían sido talados históricamente, en los años 50 y en los años 70, que es lo que muestra esta gráfica con estos dos puntitos azules. Estas subidas de crecimiento corresponden a talas históricas, a una época políticamente muy distinta de ahora, una época autocrática donde se producía un uso muy intensivo de los recursos. Este sería un esquema desde nuestro punto de vista de este caso de decaimiento. Por un lado tendríamos estas sequías, este cambio climático, pero también tendríamos una predisposición por cambios históricos de uso del suelo, de estos avetares, por estas talas históricas que afectaron a la estructura y al crecimiento de muchos de estos avetares antes de que hubieran estas sequías. ¿Y cuál es el futuro? Bueno, con estos datos de crecimiento podemos proyectar índices de vulnerabilidad. Este es un trabajo que ha salido esta semana. Y ver cómo va a ser el futuro de muchos de estos bosques. Y el futuro no parece del todo optimista. En muchos de estos bosques, el aumento de temperatura y sequías predicen una mayor vulnerabilidad y mayores casos de decaimiento. Eso es todo. Merci beaucoup, muchas gracias. Eskerrik asko, moltes gracias. Bueno, pues siguiendo con estas presentaciones rápidas, bueno, ahora, a pesar de que lo que diga en el programa, bueno, pues hemos cambiado a mejor siempre, claro. Entonces viene Luis Tirado, que es el delegado del ASEO BirdLife en Aragón y además vocal del Colegio de Biólogos también en Aragón. Lleva muchos años dedicándose a la evaluación ambiental de grandes obras, infraestructuras y demás, pero lo que le ata aquí, lo que, bueno, me atrevo a decir que a él le gusta también, son las aves y por eso, pues, claro, pone aquí, bueno, pues he participado en varios proyectos LIFE y entre ellos el de quebrantahuesos. Claro, el quebrantahuesos como ave emblemática del Pirineo pues no tiene parangón, como ave y como animal también, ¿de acuerdo? Entonces ahora se dedica sobre todo a la biología, a la conservación de las aves. Y dentro de la biología de la conservación, pues con todas las vertientes que tiene, y sobre todo en la Sociedad Española de Ornitología, pues todo lo que tratan y sobre todo de conservación. Pues nos va a hablar ahora, en este pequeño tiempo que le dejamos y como final de esta primera parte, de las aves como indicador del cambio climático centrados en los Pirineos. Adelante, Luis. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todos. Un placer estar en este punto de encuentro y muchísimas gracias al OPCC por invitarnos a aceptar nuestra presentación hoy. Lo que traigo es una propuesta. Vamos a hablar de pájaros, pero traigo una propuesta pues, relacionada con las aves y el cambio climático. Bueno, para los que no nos conozcáis, la LPO, ¿quiénes somos la...? Perdón, que empieza ahora. Perdón. Me acaban de dar unos segundos más. Bueno, pues
En la siguiente diapositiva se verá la presentación, ¿no? Que somos 2 ONGs trabajando conjuntamente, los 2 partners de BirdLife en España y en Francia. La LPO es una ONG, tanto SEO como LPO, una ONG de canas. Se creó en Francia en 1912, en España en el 54, destinados lo mismo al estudio y conservación de naturaleza. El LPO cuenta con 38.000 socios y 140 trabajadores. SEO BirdLife cuenta con 13.000 socios y 80 trabajadores. Bueno, utilizamos a las aves como indicador del estado de salud de los ecosistemas, promoviendo proyectos científicos, proyectos de conservación, de educación ambiental, destinados a mejorar la biodiversidad. Proyectos y objetivos comunes que nos permiten trabajar conjuntamente en la cordillera pirenaica. Bien, la relación entre las aves y el cambio climático es bastante conocida por la bibliografía. La distribución y abundancia de las aves depende de numerosas variables, pero está claro que la climatológica es una muy importante, y esto afecta a la estructura y composición de las poblaciones de las aves. Pero lo mejor es que de todo esto es que es un indicador de cambio climático, un indicador de modificación de los ecosistemas en general muy rápido, y del que nos permite proponer a los gobiernos o empresas o quien lo necesita un asesoramiento rápido y a largo plazo de medidas urgentes o medidas con más calma, digamos. Bien, entre los grupos de aves que tenemos más sensibles son 2. Estoy hiper resumiendo, ¿eh? Aves migratorias, les afecta muchísimo el cambio climático, es evidente, y aves de montaña o alpinas, como mucha de la bibliografía que tendréis a vuestra disposición. Sabemos que de hace más de 20 años, una década, que las golondrinas, fíjate que están a nuestro lado, viviendo a nuestro lado, han cambiado casi 20 días su llegada a España concretamente. Y aves alpinas, como esas que se ven ahí, la pereznival o el gorrión alpino, entre 50 y 100 metros de altitud, han cambiado su zona de reproducción. ¿Qué haremos en el futuro, ¿no? ¿Dónde se subirán más? A las cumbres, a la punta del Aneto, tendrán que subirse a reproducir. Bueno, tenemos proyectos comunes en estos momentos. El proyecto Lindus 2, cuyo jefe de fila es el Ayuntamiento de Burguete, junto con GAN y junto con el LPO y Francia. Y hay un seguimiento de 4 puertos de montaña, todo el paso migratorio, y conocemos qué está ocurriendo ahora mismo entre este tipo de aves migratorias cuando pasan por el Pirineo. De esta manera podemos asegurar que en este grupo de aves hay una financiación, hay un seguimiento suficiente. Pero ¿qué pasa con las aves de montaña o alpinas? En estos momentos estamos haciendo un tipo de seguimiento que se llama STOC en Francia y SACRE en España, es el mismo, con el que, por ejemplo, asesoramos a la política agraria comunitaria con este indicador. Está estandarizado. Y, ambas ONGs estamos adaptándolo a las zonas de montaña. Desde la oficina de la LPO en Nueva Aquitania y las delegaciones de SEO BirdLife en Euskadi, Aragón y Cataluña, pues estamos en disposición de poder trabajar en todo el arco mediterráneo, desde el Atlántico hasta, valga la redundancia, hasta el Mediterráneo. Bien, ¿qué pasa? Esto lo hacemos con voluntarios, también profesionales, ¿no? Pero tenemos miles de voluntarios que trabajan en zonas húmedas, urbanas. Necesitamos un tamaño mínimo de muestra para que los motores estadísticos como el TRIM, por ejemplo, funcionen. Tengamos suficientes cuadrículas UTM de 10 por 10 kilómetros, que, claro, en zonas de montaña o alpinas, como son las del Pirineo, como os podéis imaginar, tenemos muchas dificultades para encontrar voluntarios, pues claro, por desnivel, frío, dificultad en buscar recorridos. Entonces, bueno, eso es uno de los esfuerzos que que queremos hacer ambas ONGs, pidiendo ayuda al OPCC, también lo hacemos al Estado francés y español, y nos gustaría que el OPCC contara con un proyecto propio en relación con las aves de montaña alpinas a largo plazo, ya que las migratorias, como decía antes, entendemos que están cubiertas de alguna manera, y sobre todo por la importancia que va a tener en el futuro este tipo de estudios científicos relacionados, seguimientos relacionados con aves de diferentes tipos de hábitat.
Bueno, nos gustaría que contara con este proyecto propio, utilizando estas dos metodologías que, como digo, están estandarizadas y ya trabajamos, por ejemplo, asesorando a la Comunidad Europea en este sentido, y pensamos que podemos ofrecer un nuevo indicador ambiental altamente sensible a los efectos de cambio climático y con muchísima rapidez. Pero sobre todo, buscamos que junto a que las aves, este grupo de seres vivos, junto a la flora, turberas y otros indicadores ambientales, sea un indicador, pensamos que puede ser un indicador oportuno, pero no solo por el indicador en sí, por su sensibilidad o por la rapidez, sino por la posibilidad de proponer soluciones ágiles, rápidas, en formato de propuesta a los gobiernos y a la propia CTP, que podía canalizarse en diferentes líneas de financiación de esas acciones, ¿no? Bueno, hay un compromiso evidente, todo el mundo ecologista, ¿no? Por supuesto el EPO y SEO BirdLife, en luchar contra el cambio climático, principalmente porque, como os decía, las aves migratorias y los ecosistemas pues están claramente afectados, y la propuesta final de ambas ONGs es reforzar la OPCC y ofrecer la máxima colaboración posible. Tenemos que mitigar los efectos de cambio climático sobre la biodiversidad, pero sobre el hombre y su economía, que está íntimamente unida. No, cuando hablamos de pajaritos, no hablamos de pajaritos, hablamos del ser humano. Hablamos del ser humano en el Pirineo. Y bueno, y pensamos que esta propuesta de seguimiento, sobre todo, nos gustaría que acabara en la mayor inmediatez posible, fuéramos capaces de implementar acciones que mitiguen el cambio climático, y mientras estudiamos y seguimos obteniendo información científica, nos pongamos manos a la obra y le digamos a los gobiernos locales o a los gobiernos nacionales qué deberían hacer o por dónde tienen que priorizar o cómo pueden hacer más efectivas sus políticas. Bueno, tenemos que trabajar en ambos aspectos a la misma velocidad. Muchas gracias. Allô. Merci beaucoup à chaque exposant pour cette belle présentation, et on voit vraiment qu'il y a un changement dans les conditions physiques des Pyrénées, un impact vraiment important sur la végétation et aussi sur les animaux, dans ces cas dans les oiseaux. On a quelques temps des questions, 1, 2, 3 peut-être, si le temps le permet. Quelqu'un voudrait commencer? Oui. Il y a Juan qui arrive avec le micro. Il est ici, devant. Gracias. Tengo una pregunta para Jesús, Julio, sobre el tema del decaimiento que has comentado. ¿Es relacionado el decaimiento con las talas que se produjeron en décadas anteriores? Lo que no me ha quedado claro es la relación, es decir, ¿es porque los fruto de estas talas los árboles son más jóvenes y hay algún problema, o es porque en este momento no se hace una gestión de los bosques y aumenta? ¿Cuál es la relación de esas talas con el fenómeno del decaimiento? ¿Se oye? Sí. No lo sabemos bien, es una idea. Es posible que se talara con tal intensidad que se modificara mucho la estructura del bosque y cambiara el microclima, o bien que hubiera una especie de selección negativa de los árboles, y lo que tenemos ahora son árboles peor adaptados para superar las sequías. Es una idea, no tenemos claro cuáles son las explicaciones fisiológicas, pero es posible que se, por decirlo de manera sencilla, se cortara lo mejor en muchos de estos bosques y se dejara lo peor, claro, pero en los años 50. Une autre question? Oui. Oui, Éric Sourpe du Parc national des Pyrénées. Voilà, c'est une remarque qui s'adresse à Pablo sur le travail qu'il nous a présenté sur les oiseaux. Je vois tout l'intérêt à ces rencontres, et je pense qu'il faut qu'on se voit avec Pablo, parce qu'on a développé avec des chercheurs un suivi des oiseaux d'altitude
Et je pense qu'il serait intéressant qu'on se rencontre parce qu'on pourrait réunir, d'une part, nos énergies, faire quelque chose de transfrontalier et puis harmoniser peut-être les projets qu'on a les uns et les autres. On a développé ce protocole en articulation avec le STOC, qui est donc le protocole que vous avez évoqué, qui n'est pas adapté au milieu d'altitude. Et on l'a fait avec le muséum. Donc je crois que vous avez ce projet. Je crois qu'on aurait tout intérêt à se rencontrer pour voir ce qu'on pourrait faire ensemble. Voilà. Dernier point, ce suivi, on le fait aussi avec des acteurs des Alpes françaises et suisses. Donc je pense qu'on aurait tout intérêt à se placer dans le cadre d'un réseau européen. Voilà. Trabajan en la oficina de Parque Nacional y tienen algunos proyectos y tienen que hablar con vos para que junten sinergias y trabajen juntos. Perfecto. Entiendo algo de francés, pero no demasiado. Entiendo algo de francés, pero no demasiado. Entonces le pedí una pequeña traducción más sencilla. Por supuesto que podemos colaborar juntos. Además, estamos trabajando ahora en el Portalet Somport con el proyecto Lindus 2 y ya hemos entrado con una colaboración. Fantástico, vaya. Le temps pour une dernière question. Ça, c'est une question? Non, ok. Ok, donc merci beaucoup. Et on va passer prochainement à un autre projet de l'EPCC, le projet REPLIM.